Imaginen el invierno más brutal que jamás haya visto Brasil, pero multiplicado por 1000, en tierras lejanas, donde la nieve no es un paisaje de postal, sino un manto helado y mortal. El viento allí no susurra, aúlla como un lobo hambriento, rasgando la piel y congelando el alma. Estamos en un período de guerra, donde la noche no trae descanso, sino el terror de motores de aviones que se acercan, portando la muerte silenciosa que, de repente, explota en un infierno de luz y sonido. En este escenario desolador se mueve una fuerza implacable. No es una fuerza cualquiera, sino una máquina de guerra que parecía invencible. Tanques de acero, artillería de largo alcance, aviones que surcaban el cielo nocturno como buitres metálicos. Cada explosión, un recordatorio del poder abrumador, de la tecnología militar que prometía una victoria rápida, una rendición inevitable. Los pequeños pueblos, aislados por la vasta blancura y el terror, parecían tener su destino sellado. ¿Quién podría resistir a tanto poder? Pero detrás de las ventanas congeladas, en refugios improvisados cavados en la tierra húmeda, rostros marcados por la aprensión, contaban una historia diferente. No era una historia de derrota, sino de una determinación silenciosa, un brillo en los ojos que se negaba a apagarse. El miedo se aferraba al alma, sí, como la escarcha a la madera, pero la llama de la esperanza, de la voluntad de sobrevivir, ardía aún más fuerte. La atmósfera era de pura tensión, la catástrofe inminente, pero también de una resiliencia que pocos, en tiempos de paz, podrían siquiera imaginar. Prepárense para una travesía por la resiliencia humana, una travesía que los llevará más allá de las líneas de batalla, al corazón del valor civil. Suscríbanse ahora y únanse a nuestra comunidad para desvelar las historias más inspiradoras y desafiantes del pasado, historias que hasta hoy resuenan en cada uno de nosotros. Los primeros días, las primeras semanas, fueron una pesadilla que se desarrollaba en cámara lenta. El avance de las fuerzas militares era implacable, como un río de acero y pólvora desbordando sus márgenes. Aldeas caían, una tras otra, sus casas transformadas en pilas de escombros humeantes. Carreteras y puentes eran destruidos, la infraestructura desmantelada con una eficiencia fría y calculadora. Nada parecía capaz de detener esa marea de destrucción. Los comandantes enemigos, en sus puestos de mando calentados, brindaban por la victoria inminente, la confianza estampada en sus sonrisas arrogantes. Subestimaban con una peligrosa ceguera cualquier forma de resistencia que no viniera de un ejército uniformado. Para ellos, era solo cuestión de tiempo hasta que la última llama de esperanza se extinguiera. Columnas interminables de vehículos militares cortaban el paisaje, dejando un rastro de humo y desolación. El humo de las ciudades distantes, antes hogares vibrantes, ahora subía a los cielos como un lamento, una sombría advertencia de lo que estaba por venir. Pero, como en el guión de una película que nadie esperaba, el escenario de la guerra comenzó a cambiar. El enemigo, que se consideraba invencible, no contaba con un adversario silencioso pero letal, la propia naturaleza. El invierno, que antes parecía solo un telón de fondo para la tragedia, comenzó a revelarse como un personaje principal, un aliado inesperado para los defensores y un verdugo implacable para los invasores. La nieve, que cubría todo con un manto blanco, ahora se transformaba en lodo congelado, un pantano traicionero que engullía tanques y camiones, convirtiendo el avance en una tortura. Las carreteras, antes rutas de conquista, se volvieron trampas mortales. El frío extremo, que desgarraba la piel de los lugareños acostumbrados, era un shock brutal para las tropas atacantes. Manos y pies congelados, enfermedades respiratorias esparciéndose como fuego en paja seca, la moral desplomándose con cada ráfaga de viento. La pesadilla helada comenzaba a tomar forma, y la promesa de una victoria fácil se disolvía en el aire gélido, como el humo de un cigarrillo. La resistencia civil, que tanto subestimaron, comenzó a mostrarse más compleja, más arraigada de lo que cualquier estrategia militar podría prever. No era cuestión de enfrentarse a un ejército, sino a una telaraña invisible de ingenio y supervivencia. La tensión aumentaba cada día. El optimismo inicial de los invasores se transformaba en frustración.
luego en desesperación. Lo que iba a ser una rápida y gloriosa campaña se convertía en un lodazal de nieve y sangre. No solo estaban luchando contra personas, estaban luchando contra el tiempo, contra el clima, contra la propia tierra que se negaba a ceder. La percepción de que la victoria no llegaría fácilmente se instalaba, y la certeza de que la guerra se arrastraría por un invierno implacable comenzaba a corroer la confianza, transformando la audacia en un miedo frío y constante. Los suministros, que antes llegaban en abundancia, ahora se volvían escasos, atrapados en convoyes que no conseguían atravesar las carreteras intransitables. Combustible para los vehículos, alimentos para los hombres, munición para las armas, todo se convertía en un lujo. La logística, que debería ser el punto fuerte de un ejército tan avanzado, se desmoronaba bajo el peso de la nieve y el hielo. Soldados, acostumbrados a batallas en escenarios más controlados, veían cómo sus equipos fallaban, sus armas se atascaban en el frío cortante. El ruido de los motores, antes un sonido de poder, ahora parecía un lamento ronco, un esfuerzo inútil contra una fuerza mayor. Muchos comenzaban a cuestionar la sabiduría de sus comandantes, la validez de aquella misión civilizadora que se revelaba un descenso al infierno. Mientras tanto, en las sombras del paisaje congelado, se desarrollaba otra batalla, no con disparos y explosiones, sino con la astucia y la persistencia de quienes conocían cada sendero, cada escondite, cada secreto de aquellas tierras. Los civiles, que los invasores consideraban meros obstáculos o víctimas pasivas, comenzaban a usar el entorno a su favor. Pequeños sabotajes, información interceptada, rutas de escape secretas, una red invisible que se tejía bajo las narices del enemigo, transformando cada árbol, cada roca, cada palmo de nieve en un aliado. Era la inteligencia local contra la fuerza bruta, la sabiduría ancestral contra la tecnología moderna. La aparente pasividad escondía una resistencia silenciosa pero feroz que se manifestaba en la negativa a cooperar, en la evasión de información, en el mantenimiento de la esperanza y la cohesión comunitaria. El terror nocturno de los bombardeos, que debía quebrar el espíritu de los habitantes, paradójicamente los unía aún más. Cada explosión, cada casa destruida, solo cementaba la determinación de no ceder. Y lo que los invasores veían como falta de resistencia era en realidad una adaptación profunda, una táctica de supervivencia que ellos no conseguían entender. El invierno se profundizaba, y con él, la percepción de que la guerra no se ganaría en semanas, sino quizás en meses o años. La guerra, que se arrastraba como una enfermedad, penetraba ahora en el corazón de la vida diaria. Ya no se trataba solo de avances militares o retrocesos estratégicos, era sobre la lucha pura y cruda por la supervivencia en cada aldea sitiada, en cada casa que aún se mantenía en pie. El sol, cuando se atrevía a aparecer, traía consigo la amenaza de aviones de reconocimiento, y la noche era un velo de terror. Los bombardeos nocturnos se convirtieron en una rutina macabra, un espectáculo de luz y sonido que desgarraba el silencio helado, transformando el sueño en un lujo peligroso. Las explosiones, antes distantes, ahora sacudían el suelo bajo los pies, y el olor a pólvora y humo se mezclaba con el aire gélido, un perfume de la muerte que se negaba a irse. Las personas, que antes vivían sus vidas tranquilas, fueron forzadas a reinventarse. La primera y más vital táctica de supervivencia civil fue la creación de refugios subterráneos. No eran búnkeres militares sofisticados, sino agujeros cavados a mano, bajo las casas, en los graneros, a veces bajo la propia nieve, con paredes reforzadas por troncos y techos improvisados con tablas y tierra. En estos refugios húmedos y oscuros, familias enteras se amontonaban, temblando no solo de frío, sino de miedo, escuchando el rugido de los motores y el silencio aterrador que antecedía cada nueva explosión. Era en esos momentos de oscuridad e incertidumbre que la resiliencia humana brillaba más fuerte, una llama terca contra el vendaval de la guerra. El camuflaje de aldeas enteras era otra estrategia ingeniosa. Con la nieve cayendo incesantemente, los habitantes aprendieron a usar el entorno a su favor. Techos eran cubiertos con ramas y nieve extra, el humo de las chimeneas
era dispersado para no delatar la presencia humana, y los senderos eran cuidadosamente borrados. El paisaje, antes un mapa para los invasores, se convertía en un laberinto de disfraces, donde lo que parecía un grupo de árboles podría ser en realidad un grupo de casas vivas, latiendo con la vida silenciosa de sus habitantes. El conocimiento local, la sabiduría ancestral sobre el terreno, las estaciones y los ciclos de la naturaleza, era el arma secreta más poderosa. Cada arroyo congelado, cada bosque de pinos, cada colina cubierta de hielo, era conocido y utilizado para esconderse, para despistar, para sobrevivir. Patrullas civiles compuestas por hombres y mujeres, a menudo ancianos que conocían cada piedra y cada atajo, arriesgaban sus vidas para monitorear los movimientos enemigos. Sin armas pesadas, su fuerza residía en la observación atenta y en la capacidad de transmitir información vital a través de una red clandestina de mensajeros. Eran los ojos y oídos de la comunidad, los guardianes silenciosos que garantizaban que no se diera ningún paso en falso. La organización de estas patrullas, la disciplina y el coraje de estos civiles eran un testimonio de la capacidad humana de adaptarse y resistir, incluso cuando todas las probabilidades parecían estar en su contra. Pero toda esta inventiva venía con un precio. El impacto humano era palpable, grabado en los rostros cansados y en los ojos hundidos de quienes vivían bajo la constante sombra de la muerte. El miedo era un compañero constante, una niebla fría que permeaba cada pensamiento, cada acción. El hambre se convertía en una realidad brutal. Con las rutas de suministro cortadas, cada pedazo de pan, cada papa congelada, era un tesoro. La exhaustión, física y mental, era abrumadora. Noches sin dormir, días de arduo trabajo para mantener los refugios, la búsqueda incesante de comida y leña, todo eso cobraba su precio. Niños, que deberían estar jugando, aprendían la diferencia entre el sonido de un avión amigo y uno enemigo, un absurdo para quien vive en paz. En este escenario de privación, la participación de mujeres, ancianos e incluso niños no era solo una ayuda, era la columna vertebral de la resistencia. Las mujeres organizaban la distribución de alimentos, cuidaban a los heridos, cosían ropa abrigada con retazos y mantenían la moral de la comunidad. Los ancianos, con su sabiduría y conocimiento de las tradiciones, se convertían en consejeros, ayudando a tomar decisiones cruciales y a mantener la esperanza. Los niños, a su vez, eran mensajeros silenciosos, a menudo pasando desapercibidos por los soldados enemigos, llevando información y suministros de un punto a otro. Cada persona, independientemente de la edad o género, desempeñaba un papel vital, una pieza insustituible en el engranaje de la supervivencia. El impacto psicológico del asedio y la violencia era devastador. La incertidumbre del mañana, la pérdida de seres queridos, la visión constante de la destrucción, todo eso dejaba marcas profundas. Muchos desarrollaban una mirada distante, un silencio que hablaba más alto que cualquier grito. Pero incluso ante tanto sufrimiento, la cohesión comunitaria se fortalecía. Las personas se aferraban unas a otras en busca de consuelo, de fuerza, de un mínimo de normalidad en un mundo que se desmoronaba. Era una prueba de que, incluso bajo la más intensa presión, el espíritu humano buscaba la conexión, el calor de la solidaridad. Las aldeas, a pesar de su resiliencia, sufrieron terriblemente. Lo que antes eran hogares llenos de vida, ahora eran ruinas humeantes, esqueletos de madera y piedra que se mezclaban con el paisaje nevado. Casas fueron incendiadas, graneros fueron saqueados, y el suelo, antes fértil, ahora estaba marcado por cráteres de bombas. El paisaje se convertía en un testimonio silencioso de la brutalidad del conflicto, un museo al aire libre del dolor y la pérdida. Pero, en medio de los escombros, la vida persistía. Un humo tenue subía de una chimenea improvisada. Un rastro de huellas en la nieve fresca indicaba que alguien aún se movía, aún vivía. Era una terquedad, una negativa a ceder a la desesperación que desafiaba la lógica militar. Los invasores veían solo la destrucción, pero no conseguían ver la llama que ardía por debajo de las cenizas. La vida no había sido erradicada,
se había adaptado, se había escondido, se había fortalecido en la adversidad. El paisaje, aunque herido, seguía siendo el hogar, y la voluntad de protegerlo, de reconstruirlo, era inquebrantable. Pero la voluntad inquebrantable de proteger y reconstruir el hogar colisionaba con una realidad aún más cruel, el aislamiento absoluto. Las aldeas no solo estaban bajo ataque, estaban bajo un asedio helado, una trampa mortal donde las paredes eran de nieve y hielo, y las salidas bloqueadas por patrullas enemigas y la propia furia del invierno. Las rutas de suministro, ya precarias, fueron completamente cortadas, transformando cada camino en una línea de frente. La comunicación externa, antes una tenue esperanza, se volvió casi imposible, dejando a los habitantes a merced de sus propios recursos, sin saber lo que sucedía más allá del horizonte blanco. La lucha contra el hambre, que antes era una preocupación, ahora era una batalla diaria y desesperada. Cada migaja de pan, cada papa congelada encontrada bajo la tierra, era un tesoro. Las familias contaban los granos de cereal, dividían pedazos minúsculos de carne seca, o lo que restaba de los animales que aún no habían sido sacrificados o robados. La dieta era miserable, y los cuerpos, antes resistentes, comenzaban a debilitarse, la fuerza se desvaneciendo con cada día sin alimento adecuado. El frío, que ya era terrible, se intensificaba con la desnutrición, convirtiendo cada noche en una tortura. La leña, fuente vital de calor, era escasa, y la búsqueda de ella se convertía en una misión peligrosa, arriesgando la vida bajo la mirada vigilante de los invasores. La falta de medicamentos transformó heridas simples en condenas a muerte y resfriados comunes en neumonías fulminantes. Médicos y enfermeros, cuando existían, trabajaban con las manos desnudas, sin instrumentos, sin antisépticos, haciendo lo que podían con hierbas y la propia fe. Las enfermedades se esparcían como fuego en paja seca, cobrándose vidas de niños y ancianos, que eran los más vulnerables. El invierno, que para los invasores era un enemigo, para los civiles sitiados era la trampa definitiva, donde cada recurso era demasiado precioso para ser desperdiciado, y cada error fatal. En este escenario de privación extrema, la brutalidad de los invasores alcanzaba niveles insoportables. Los saqueos se volvieron rutina, y cualquier señal de resistencia, por pequeña que fuera, era respondida con violencia desmedida. Casas eran incendiadas por capricho, personas eran arrastradas de sus refugios y ejecutadas sumariamente, sirviendo de ejemplo para lo que ellos esperaban fuera una población aterrorizada y sumisa. La crueldad era una táctica para quebrar el espíritu, para forzar la rendición a través del miedo más puro. Pero paradójicamente, cada acto de barbarie, cada vida perdida, solo fortalecía la determinación de aquellos que quedaban. En contraste con la oscuridad de la violencia enemiga, la luz de la solidaridad civil brillaba con una intensidad conmovedora. Las comunidades se unían en un esfuerzo mutuo, o mutirao adaptado, de supervivencia. Un esfuerzo colectivo donde cada uno entregaba lo poco que tenía. Lo que un vecino conseguía cazar se dividía entre todos. Quien tenía una manta extra, la compartía con quien no tenía. Las mujeres organizaban cocinas comunitarias improvisadas, haciendo rendir lo mínimo para alimentar el máximo de bocas. Los ancianos, con sus historias y canciones, mantenían la llama de la esperanza encendida, recordando a todos que eran más que solo víctimas. Cuidar de los heridos se convirtió en una tarea comunitaria, con madres y abuelas usando sus conocimientos ancestrales de curación para aliviar el dolor y evitar infecciones. La esperanza no era una palabra vacía, era un acto diario, una negativa a ceder, una terquedad en seguir vivo. Desafiaban la lógica militar de rendición, mostrando que la voluntad de vivir, cuando compartida, era una fuerza más poderosa que cualquier tanque o bomba. No tenían un ejército, pero se tenían los unos a los otros, y esa era su mayor arma. La tensión psicológica planeaba sobre las aldeas como una nube oscura y constante. El miedo a ser descubiertos en cualquier momento, a un bombardeo aleatorio que pudiera alcanzar su escondite, era una sombra que no se iba. Cada crujido de rama en el bosque, cada ladrido distante de perro, cada ruido inusual se convertía en una alerta,
un detonante para el pánico silencioso. La incertidumbre del mañana era abrumadora. Nadie sabía si el sol saldría para ellos al día siguiente o si la noche traería el fin. El futuro era un punto de interrogación helado, y la única certeza era la incertidumbre. La supervivencia dependía exclusivamente del ingenio y la unión. No había rescate a la vista, no había un ejército salvador. Solo ellos, su inteligencia, su coraje y la capacidad de trabajar juntos. Era una prueba de fuego para el alma humana, donde cada decisión, cada paso, cada suspiro cargaba el peso de la vida y la muerte. El estrés era inmenso, pero como un cristal bajo presión, las comunidades se volvieron más fuertes, más cohesionadas. Sin embargo, esa esencia, tan profunda y vital, sería probada hasta sus límites más crueles. El cerco que se cerraba alrededor de las aldeas no era solo una estrategia militar, era una trampa helada, un abrazo mortal de la soledad y la privación, donde cada día que pasaba llevaba a los habitantes más cerca del abismo. Las rutas de suministro, antes hilos tenues de esperanza, fueron cortadas definitivamente, transformando cada camino en una frontera infranqueable, patrullada por soldados enemigos y por la furia implacable del invierno. La comunicación externa, que ya era un susurro, cesó por completo, aislando aquellos poblados como islas olvidadas en un océano blanco. Era como si el mundo de afuera les hubiera dado la espalda, dejándolos a merced de su propio destino, sin saber si la guerra terminaría mañana o se arrastraría por años. La lucha contra el hambre, que ya era una preocupación constante, se transformó en una batalla diaria y desesperada. No era solo la ausencia de comida, sino la tortura de buscarla en un ambiente donde la tierra congelada guardaba sus secretos con uñas de hielo. Caza desesperada de pequeños animales, trampas improvisadas en la nieve, la búsqueda exhaustiva de cualquier raíz o tubérculo comestible bajo el suelo despiadado. Cada migaja de pan viejo, cada papa congelada que emergía de la tierra, era un tesoro, disputado con la ferocidad de quien sabe que la próxima comida podría nunca llegar. Las familias contaban los granos de cereal como si fueran joyas raras, dividían pedazos minúsculos de carne seca, lo que restaba de los pocos animales que aún no habían sido sacrificados o robados por los invasores. La dieta era miserable, y los cuerpos, antes llenos de vida, comenzaban a debilitarse, la fuerza se desvaneciendo a cada día sin alimento adecuado. Era una situación dura, perrengue bravo, una prueba de resistencia que iba más allá de lo físico. El frío, que ya era terrible, se intensificaba con la desnutrición, transformando cada noche en una tortura. No era un frío que se resuelve con un abrigo, era un frío que penetraba los huesos, que congelaba la sangre en las venas, que mataba. Congelación de los miembros, hipotermia, la desesperada búsqueda de cualquier fuente de calor. Los niños lloraban de frío, los ancianos temblaban incontrolablemente, y la leña, fuente vital de calor, era escasa, convirtiendo cada expedición para buscarla en una misión peligrosa bajo la mirada vigilante de los enemigos. El agua, antes abundante en arroyos y pozos, ahora era un bloque sólido de hielo, y derretirla consumía un tiempo precioso y una energía que pocos tenían de sobra. La falta de medicamentos transformó heridas simples en condenas a muerte y resfriados comunes en neumonías fulminantes que cegaban vidas. Médicos y enfermeros, cuando existían, trabajaban con las manos desnudas, sin instrumentos, sin antisépticos, haciendo lo que podían con hierbas y la propia fe, en una lucha desigual contra la enfermedad y la muerte. Las enfermedades se esparcían como fuego en paja seca, cobrándose vidas de niños y ancianos, los más vulnerables. El invierno, que para los invasores era un enemigo, para los civiles sitiados era la trampa definitiva, donde cada recurso era demasiado precioso para ser desperdiciado, y cada error, fatal. La vida se resumía a una secuencia de elecciones imposibles, cada una con el peso de la supervivencia. En este escenario de privación extrema, la brutalidad de los invasores alcanzaba niveles insoportables, sin un ápice de humanidad. Los saqueos se volvieron rutina, y cualquier señal de resistencia, por menor que fuera, era respondida con una violencia desmedida que helaba el corazón. Casas
eran incendiadas por puro capricho. Personas eran arrastradas de sus refugios y ejecutadas sumariamente, sirviendo de ejemplo para lo que ellos esperaban fuera una población aterrorizada y sumisa. La crueldad era una táctica para quebrar el espíritu, para forzar la rendición a través del miedo más puro, el tipo de miedo que te hace cuestionar la propia existencia. Pero, paradójicamente, cada acto de barbarie, cada vida perdida, solo fortalecía la determinación de aquellos que quedaban, como si el dolor los forjara en un acero más resistente. En contraste con la oscuridad de la violencia enemiga, la luz de la solidaridad civil brillaba con una intensidad conmovedora. ¿Sabes cómo es? Las comunidades se unían en un esfuerzo mutuo de supervivencia, un esfuerzo colectivo donde cada uno entregaba lo poco que tenía. Lo que un vecino conseguía cazar, se dividía entre todos, sin egoísmo. Quien tenía una manta extra, la compartía con quien no tenía, en una demostración de afecto y cuidado. Las mujeres organizaban cocinas comunitarias improvisadas, haciendo rendir lo mínimo para alimentar el máximo de bocas, como verdaderas malabaristas de la escasez. Los ancianos, con sus historias y canciones, mantenían la llama de la esperanza encendida, recordando a todos que eran más que solo víctimas. Eran los guardianes de la memoria, de la identidad. Cuidar de los heridos se convirtió en una tarea comunitaria, con madres y abuelas usando sus conocimientos ancestrales de curación para aliviar el dolor y evitar infecciones, transformando un trapo y un puñado de hierbas en un milagro. La esperanza no era una palabra vacía, era un acto diario, una negativa a ceder, una terquedad en seguir vivo. Desafiaban la lógica militar de rendición, mostrando que la voluntad de vivir, cuando compartida, era una fuerza más poderosa que cualquier tanque o bomba. No tenían un ejército, pero se tenían los unos a los otros, y esa era su mayor arma, su escudo más fuerte. La tensión psicológica planeaba sobre las aldeas como una nube oscura y constante, pesando sobre cada alma. El miedo a ser descubiertos en cualquier momento, a un bombardeo aleatorio que pudiera alcanzar su escondite, era una sombra que no se iba. Cada crujido de rama en el bosque, cada ladrido distante de perro, cada ruido inusual se convertía en una alerta, un detonante para el pánico silencioso que se instalaba en el pecho. La incertidumbre del mañana era abrumadora, una angustia que carcomía por dentro. Nadie sabía si el sol saldría para ellos al día siguiente o si la noche traería el fin. El futuro era un punto de interrogación helado, y la única certeza era la incertidumbre. La supervivencia dependía exclusivamente del ingenio y la unión, de la capacidad de buscarse la vida o ingeniárselas que todo latinoamericano conoce bien. No había rescate a la vista, no había un ejército salvador, solo ellos, su inteligencia, su coraje y la capacidad de trabajar juntos. Era una prueba de fuego para el alma humana, donde cada decisión, cada paso, cada suspiro cargaba el peso de la vida y de la muerte. El estrés era inmenso, pero, como un cristal bajo presión, las comunidades se volvieron más fuertes, más cohesionadas. Pero esa unión, esa terquedad en sobrevivir, sería puesta a prueba en el momento más crítico. El invierno, que ya era un verdugo implacable para los invasores, ahora estrechaba el cerco con una ferocidad aún mayor. Las fuerzas enemigas, exhaustas, desmoralizadas y con los suministros al límite, se daban cuenta de que su victoria rápida se había transformado en un lodazal de nieve y desesperación. La frustración de los comandantes enemigos era palpable, casi tan fría como el aire que respiraban. Necesitaban un resultado, y lo necesitaban ya. Fue entonces cuando se preparó lo que sería el ataque final, un intento desesperado de quebrar de una vez la resistencia civil. No sería un avance táctico, sino un acto de pura furia y exasperación, una última carta para forzar la rendición. La idea era simple: barrer las aldeas restantes con una ola de fuego y acero, pulverizando cualquier vestigio de vida. Las noches, que ya eran infernales, se volvieron una pesadilla aún más vívida y prolongada. El sonido de los bombarderos ya no era distante, ahora rasgaba los cielos directamente sobre las cabezas de los habitantes, un rugido ensordecedor que precedía la furia de las bombas, cayendo como un castigo divino.
Explosiones cercanas sacudían la tierra, haciendo temblar los refugios improvisados como hojas al viento. El rastro de humo y escombros subía a los cielos, mezclándose con la nieve que caía, transformando el horizonte en un paisaje apocalíptico. El olor a pólvora y metal quemado impregnaba el aire, un recordatorio constante de la muerte que planeaba, un perfume amargo de la guerra. Las personas corrían a refugiarse en la nieve, tropezando, cayendo, pero siempre levantándose, impulsadas por un instinto primario de supervivencia, un instinto de lucha, instinto de viralata, adaptado, que se niega a morir. Los niños eran agarrados por las madres. Los ancianos eran apoyados por los más jóvenes, todos buscando el mínimo de protección contra la tormenta de fuego que se desataba. En este pico del conflicto, las decisiones cruciales fueron tomadas no en salas de comando, sino en refugios oscuros, a la luz parpadeante de lámparas improvisadas, donde el calor humano era el único lujo. Los líderes comunitarios, a menudo los más viejos, los más sabios, o aquellos que se erigieron por el coraje y el carisma, se reunían para deliberar. Las opciones eran pocas y terribles: intentar una fuga en masa, arriesgando la vida de todos en la vasta y patrullada extensión helada, o resistir, usando lo poco que tenían y la inteligencia para engañar al enemigo, jugando el juego de la paciencia. El coraje de los civiles era una fuerza casi tangible, una energía que emanaba de la pura voluntad de no ceder. No tenían armas para enfrentarse a tanques, ni aviones para combatir bombarderos, pero tenían la astucia, el conocimiento del terreno y sobre todo una unión inquebrantable, un espíritu de comunidad que los hacía más fuertes que cualquier ejército. Decidieron resistir, pero no de frente. La táctica sería la misma que los había mantenido vivos hasta entonces: la invisibilidad, la paciencia y el uso del entorno como aliado. Mientras los invasores descargaban su poder de fuego, las comunidades se adentraban más en sus refugios, camuflando aún más sus escondites, dejando que la nieve y el frío hicieran el trabajo pesado contra el enemigo, como un aliado silencioso e implacable. Algunos grupos de patrulla civil, los más audaces y conocedores de la región, se arriesgaban en incursiones nocturnas, no para combatir, sino para sabotear, para desviar la atención, para sembrar la confusión en la mente de los invasores. Pequeños focos de luz eran encendidos en puntos distantes, simulando campamentos, atrayendo bombardeos al vacío. Carreteras congeladas eran minadas con trampas simples, hechas de ramas y piedras, lo suficiente para dañar neumáticos o retrasar convoyes, un pequeño daño que sumaba. El contraste entre la aparente fragilidad de los civiles y la fuerza de su cohesión era impresionante. Eran personas comunes, sin entrenamiento militar, pero con una resiliencia que superaba la doctrina y la tecnología bélica, una fuerza que venía del alma. Se movían como fantasmas en el paisaje blanco, invisibles, inaudibles, pero siempre presentes, una espina en el talón del gigante invasor. Con cada día que pasaba, con cada bomba que caía en un lugar vacío, con cada convoy retrasado por la nieve o por un sabotaje, la frustración de los invasores crecía. Esperaban una rendición, un punto de quiebre, pero encontraban solo el silencio helado y la persistencia obstinada de un pueblo que simplemente se negaba a caer. La ofensiva final de los invasores, que debía ser el golpe de gracia, se transformó en su propio calvario, una situación angustiosa, perrengue, sin fin. Los soldados, ya al borde del colapso físico y mental, eran forzados a operar en condiciones inhumanas, con el frío intenso cobrando un precio altísimo en sus máquinas y en sus cuerpos. Armas se atascaban, vehículos se averiaban y la moral se desplomaba con cada fracaso. La ausencia de un enemigo visible para combatir, la sensación de luchar contra el propio invierno y contra una resistencia que se negaba a aparecer de frente, corroía el alma de las tropas, transformando la disciplina en desesperación. No estaban siendo derrotados en una batalla campal, sino que estaban siendo consumidos, lenta y dolorosamente, por un ambiente que no perdonaba y por un pueblo que no cedía. La salvación no vino en forma de un ejército libertador marchando al rescate, como en una película. Vino con la exhaustión,
con la derrota silenciosa del enemigo. Las fuerzas invasoras, incapaces de quebrar la voluntad de los civiles y agotadas por las condiciones implacables del invierno, comenzaron a retirarse. No fue una retirada ordenada, sino una desbandada gradual, un retroceso deshonroso de hombres quebrados por el frío, el hambre y la frustración. Los tanques, antes símbolos de poder, ahora parecían carcasas oxidadas, atascadas en la nieve o abandonadas a toda prisa, testigos mudos de un fracaso monumental. Los aviones, que antes traían la muerte, ahora sobrevolaban los cielos en retirada, dejando atrás un rastro de derrota y vergüenza. Las aldeas castigadas pero no vencidas presenciaron la partida de sus verdugos. El silencio que siguió no fue el silencio de la muerte, sino el silencio de la liberación, un sonido casi ensordecedor después de tantos meses de bombardeos y gritos de guerra. El humo de las últimas explosiones se disipaba lentamente, revelando un escenario de destrucción, sí, pero también de una victoria inesperada, un cambio de juego por el que nadie apostaría. La preservación de la vida y de la comunidad, el mantenimiento de la esperanza y de la identidad cultural eran los verdaderos trofeos más valiosos que cualquier medalla. Era un triunfo de la voluntad humana sobre la adversidad más brutal, un testimonio de la fuerza invisible de un pueblo que se negó a ser quebrado, que demostró que el ser humano nunca se rinde. El brasileño no desiste nunca, adaptado, incluso en tierras lejanas. Sin embargo, el silencio de la liberación trajo consigo un nuevo tipo de peso, una carga invisible que los sobrevivientes llevarían por el resto de sus vidas. La victoria, aunque innegable, tenía un sabor amargo, mezclado con el olor a humo y el polvo de los escombros. Las aldeas que antes eran hogares vibrantes, ahora se revelaban como un escenario de desolación, un testimonio mudo de la brutalidad que habían enfrentado. Casas, graneros, escuelas, todo estaba en ruinas, un maraña de madera quemada y piedras destrozadas bajo el manto blanco de la nieve sucia. El paisaje, antes familiar y acogedor, ahora era irreconocible, marcado por cráteres de bombas y el rastro de destrucción dejado por los invasores en su retirada apresurada. Pero las cicatrices más profundas no estaban en las construcciones. Estaban grabadas en el alma de cada hombre, mujer y niño que había soportado el infierno. Personas traumatizadas, con la mirada distante, atormentadas por los ecos de las explosiones y por los gritos que la noche traía. El simple sonido de un avión en el cielo, aunque fuera amigo, podía desencadenar un pánico silencioso. La reconstrucción física de las aldeas sería una tarea hercúlea, exigiendo años de arduo trabajo, de manos callosas y espíritus resilientes. Pero la reconstrucción emocional, el rescate de la inocencia perdida y de la confianza rota, esa sería una travesía aún más larga e incierta. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes, donde cada encaje era un recordatorio doloroso de lo que se había perdido. Habían sobrevivido, sí, pero la guerra había robado un pedazo de cada uno, una parte del alma que jamás regresaría. A pesar de todo el dolor, esta saga dejó lecciones históricas que resuenan hasta hoy, una verdadera llamada de atención para cualquiera que subestime la fuerza del pueblo. La primera de ellas, y quizás la más crucial, fue la subestimación de la resiliencia civil. Los invasores, con toda su tecnología y poderío militar, miraron a los campesinos y vieron solo víctimas indefensas, piezas descartables en su tablero de guerra. No lograron ver la inteligencia, la capacidad de adaptación, el ingenio, jeitinho, adaptado, de sobrevivir que brota del pueblo cuando todo parece perdido. No entendieron que la fuerza de un pueblo no está solo en sus ejércitos, sino en su capacidad de unirse, de reinventarse, de transformar la adversidad en un arma. La solidaridad comunitaria, es así, fue la verdadera arma secreta que los mantuvo en pie. Compartir lo poco que se tenía, cuidarse unos a otros, mantener la esperanza viva incluso cuando la oscuridad parecía engullir todo. Esos actos de pura humanidad fueron más eficaces que cualquier estrategia militar. La historia de estas aldeas se convirtió en un ejemplo vivo de resistencia no militar, un faro para todos aquellos que se ven acorralados por la opresión. No fueron grandes batallas campales las que decidieron el destino, sino la persistencia silenciosa,
la terquedad en seguir existiendo. La capacidad humana de adaptación en condiciones extremas fue puesta a prueba y, de forma sorprendente, triunfó. Los civiles aprendieron a leer las señales de la naturaleza, a usar el invierno como un escudo, a transformar la escasez en creatividad. Cada solución improvisada, gambiarra adaptado, cada refugio provisional, cada comida compartida, era un acto de resistencia, una declaración de que la vida, a pesar de todo, seguiría adelante. Fue una prueba de que la voluntad de vivir, cuando compartida y nutrida por la unión, puede mover montañas, o en este caso derretir el hielo de la tiranía. Y así, la memoria colectiva de estas historias de supervivencia se convirtió en un tesoro, no en libros de historia oficiales, sino en las tradiciones orales, transmitidas de abuelos a nietos, de padres a hijos. Alrededor de las hogueras, en noches frías, los niños escuchaban, con los ojos muy abiertos, las narrativas de los tiempos difíciles, de las noches de bombardeo, del hambre que apretaba. Esas historias, contadas con la voz embargada por la emoción, pero también con el orgullo de la superación, mantenían viva la llama de la memoria, garantizando que el sacrificio y el coraje de aquellos que vinieron antes jamás serían olvidados. Ellas eran el lazo, el cordón umbilical que conectaba el presente con el pasado, recordando a todos de dónde venían y lo que eran capaces de soportar. Pequeños memoriales locales, a menudo piedras simples o cruces de madera, fueron erigidos en los puntos más afectados o en lugares de refugio. No eran monumentos grandiosos, sino marcas de recuerdo, donde las personas podían reunirse para llorar a los muertos y celebrar la vida. Esos lugares se volvieron sagrados, espacios de reflexión y gratitud, donde la comunidad se reconectaba con su propia historia. En cada fiesta local, en cada reunión familiar, la memoria de la guerra y de la resistencia era evocada, no para revivir el dolor, sino para fortalecer el espíritu, para recordar que la unión y la persistencia eran la clave para cualquier desafío futuro. Las cicatrices físicas de las aldeas, aunque visibles, eran solo un recordatorio de que la vida había prevalecido, que la fuerza del espíritu humano era, de hecho, indomable. Las generaciones que nacieron después del conflicto crecieron con esas historias arraigadas en su identidad. Heredaron no solo la tierra, sino también la resiliencia, la capacidad de salir adelante, sevirar, en cualquier situación, la valoración de la comunidad y la desconfianza de cualquier poder que intente someter al pueblo. Las cicatrices de la guerra permanecieron, sí, en la arquitectura de las casas reconstruidas, en los rostros envejecidos de los sobrevivientes, en los nombres grabados en memoriales improvisados. Pero sobre todo, la fuerza del espíritu humano prevaleció, una prueba viva de que la barbarie puede destruir el cuerpo, pero jamás conseguirá quebrar el alma de un pueblo determinado a vivir, a amar y a soñar. Estos poblados, antes aislados y vulnerables, se convirtieron en símbolos eternos de la indomabilidad del espíritu humano y de la eficacia de las tácticas de supervivencia civil, un legado que continúa inspirando. Y es en ese legado que reside nuestra mayor lección, porque, al final de cuentas, lo que queda no es el rastro de la destrucción, sino la fuerza de la vida que brota de las cenizas, la terquedad en florecer incluso en el invierno más cruel. Las aldeas, que antes parecían meros puntos en el mapa, vulnerables y olvidadas, se transformaron en faros de esperanza, símbolos eternos de algo que trasciende cualquier estrategia militar o poderío bélico, la indomabilidad del espíritu humano. Nos muestran que incluso cuando todo parece perdido, cuando la barbarie intenta sofocar cada vestigio de humanidad, la vida encuentra un camino. La eficacia de las tácticas de supervivencia civil no se midió en tanques destruidos o batallas ganadas en el campo, sino en la preservación de vidas, en el mantenimiento de la cultura, en la llama terca de la esperanza que se negó a apagarse. Fue la unión, el cuidado mutuo, la solidaridad de un pueblo que se aferró unos a otros como náufragos en un mar revuelto. El mensaje final es claro como el agua del manantial, que se empeña en brotar incluso bajo el hielo. El poder de la unión y de la persistencia es una fuerza imbatible. Es un recordatorio contundente de que contra el odio y la destrucción
La respuesta más poderosa es la resiliencia, la capacidad de levantarse, de reconstruir, de amar y de soñar. No importa cuán fuerte sea el golpe. Estas historias no son solo sobre el pasado, son un espejo para el presente, una alerta y una inspiración. Nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de resistir, de reinventarse y de proteger lo que realmente importa: la vida, la comunidad y la esperanza. Que la memoria de estos héroes anónimos que transformaron la desolación en resiliencia continúe resonando, recordándonos de lo que somos capaces cuando nos unimos. Si esta travesía por la resiliencia humana te ha conmovido y te ha hecho pensar sobre la fuerza que existe en cada uno de nosotros, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. ¿Qué otra historia de supervivencia civil, de superación y de pura terquedad en vivir te gustaría que contáramos? Deja tu comentario y forma parte de nuestra travesía por el pasado, porque cada historia es un pedazo de nuestra propia humanidad.